Bienvenidos un día más a mi canal. Ponte el micrófono, Carmen, antes de empezar. Uy, sin haberlo preparado, me ha salido un pareado. Oh, vale. Dejemos las intro estúpidas y vamos al grano. Hoy os traigo reposiciones de Mercadona. Me estoy haciendo adicta al Mercadona. Reposiciones de Mercadona y las últimas novedades, como no, de la colección Summer Days, Summertime. Para el veranico, lo que os dije, por entregas, faltaba la paleta, los iluminadores, tal, bueno, que vamos a verlo todo en un momentito, así que vente a ver el vídeo. Vamos a empezar. Vas cogiendo de ahí y no sé si me he puesto como una puerta para mantener los hidratados. No, si esto es lo que estoy enamorada de la colección. Green, Y yo soy más de rojo. centella green. Sabéis que hace poco os hice un vídeo con las novedades, las últimas novedades de maquillaje de Mercadona, que era de la colección Summertime, que era concretamente este bronceador y este colorete, que además empastan perfectamente. Luego lo estuve mirando y no puse bien en el vídeo esto así perfectamente. Así es como tiene que ir esto ensamblado. Bueno, os enseñaba esto y os enseñaba los dos nuevos tonos de los labiales fijos mate. Y os comentaba que la colección esta Summertime yo pensaba que iba a salir poquito a poco para hacernos comprarla entera y sin que se nos notara y no dijéramos, hoy si me lo compro todo me voy a gastar 50 euros, pues no lo hago. Efectivamente, al poco tiempo Mercadona sacó otra cosita y ahora acaba de sacar el resto que lo tenemos por aquí. Pero voy a empezar por reposiciones. Porque sí, yo también repongo cosas en Deli Plus. Voy a enseñar primero lo que he repuesto. Bueno, lo que he repuesto y alguna cosa que... Bueno, la verdad es que solo he repuesto una cosa. Que os enseño primero lo que no es de la colección y luego lo que es de la colección. Sí, con el interés y con la esperanza de que te quedes a ver el vídeo y veas lo interesante, lo que más interesa, que es la nueva paleta. Y así estés más tiempo conmigo en el canal y me des más minutos de visualización. Sí, es que es así. Reposición, esto sí que es una reposición que yo creo que es la tercera o cuarta, yo creo que es la cuarta que compro. Es la crema de esferas Bit E con ácido hialurónico. Como recordáis, también os la enseñé en el canal y además la conoce yo creo que todo el mundo mundial. Y es la cremita esta que tiene microesferas, que cuando tú te la extiendes se van rompiendo y te van dejando esa hidratación en la piel, y que además dicen que es un clon, una imitación, una inspiración, tanto en el olor como en más o menos la textura, a una de, creo recordar, de Elizabeth Arden. Yo la de Elizabeth Arden no la he probado. Esta sí que sé que se extiende súper rápido. A mí lo de que la sensación de las esferas que se van rompiendo me encanta, y además el olor me parece muy agradable pero a la vez suave. Que sí, que no se queda en el cuerpo eternamente, pero es que a mí, si se quedara eternamente, creo que no me gustaría, porque yo no soy tampoco de olores. Así que es una cremita que la llevo siempre en el bolso de la piscina, que me cuesta untarme con esto un pispás, y creo que ya te digo, es la cuarta que tengo. Entonces pues la he repuesto porque ya me quedaba poquito. Voy a ir dejando las cosas aquí aparte y os enseño otra cosa. Esta es la segunda vez que los compro. Tampoco es porque me hayan parecido una maravilla. Son los parches de hidrogel para los ojos. Como sabéis, estos parchecitos, cuando tú te levantas con las ojeras así, de las mías, hinchadas y tal y cual, te lo pones debajo de los párpados y te desinflama, te hidrata. Vale, lo utilicé una vez, se me terminó rompiendo el parche terminó, no te quiero ni contar dónde, porque además encima del parche yo me puse las gafas porque llevo lentillas. Ahora llevo, cuando grabo, suelo llevar lentillas. Ya os hablaré del tema ojos y gafas en un vídeo que va a salir en breve. Una sorpresa. Entonces, no es que me notara una gran hidratación, pero bueno, por 1,50 que valen, pues están bien. ¿Por qué los he repuesto? Si además si pienso que tampoco es una maravilla o que yo no soy muy de parches. Es verdad que yo no soy muy de parches. Pues porque hoy, que es por la mañana y estoy grabando, y yo por la mañana me levanto con mis bolsas a tope, y más cuando tengo una época así un poquito de estrés, dije pues antes de grabar me lo pongo y así no salgo tan fea como de costumbre. Están aquí, sin abrir, se me ha olvidado. Y ya me he puesto la base. Me he puesto la base y la he fijado con polvos, pues como vamos a probar la paletita y alguna cosita de rostro también de Deli Plus,
pues he venido ya con la base. Eso sí, no podía ser menos que ponerme la base No Transfer de el propio de Lip Gloss. A mí esta base No Transfer en mate, la verdad es que me ha sorprendido. A mí que las bases de Mercadona no me gustan, me amarillean, me emparchean y me dejan cara de tal, esta me gusta en su estilo. Base mate, base un poquito pues cubriente, bueno, un poquito ni mucho, cubriente, pero a mí me gusta. No me remarca arrugas, me deja la piel mate pero bien y me gusta, así que me la he puesto para ir a tono con el vídeo. Y los polvos de fijación también los Balmy. Hace poquito en algún vídeo me los recordaba que los había probado. Los he probado, los uso y les he dado ya bastante tute. Aparentemente ahí en cámara, bueno, en cámara y en directo se ve como si tuvieran un tono, pero esto fija sin dejar... A mí no me deja color. Una vez que los coges, se ven un poco, sí, se ven con un poquito tono, pero a mí no me deja tono en la piel, yo creo que a nadie. Y son polvos finitos y no hidratantes, porque yo creo que el concepto de polvo hidratante es una contradicción, pero sí que no resecan. Vamos a dejarlo en que no resecan. Así que llevo la base esta que os digo y los polvos para ir a tono con el maquillaje que vamos a hacer ahora. Me he cogido también de la colección, ¿os acordáis que salió hace poquito un neceser amarillito con florecitas? Que a algunas le parecen muy horteras las florecitas, a mí me encanta, el amarillo me encanta y las florecitas me encanta. Me he cogido este mini kit de emergencia para uñas, podríamos decir, que lleva un corta uñas, 2 palitos de naranjo para las cutículas y para limar la parte esa y una lima. Es algo muy simpluzo, por así decirlo. Mirad, lleva tal que así la lima de uñas, que viene bien para una emergencia. Yo la verdad es que ahora las llevo con un revestimiento de acrílico y no puedo usar esto, pero bueno, si tengo un enganchoncete, sí la puedo usar, porque es suave. Iba a decir que el acrílico no lo va a limar, pero bueno, si llevo algún enganchoncete sí que me lo arreglaría. Lleva los 2 palitos de naranjo con su puntita para echar para atrás la cutícula y esta lima en la punta que sirve pues para limar también la parte de la cutícula que te puede quedar la pielecida y pegada. 2 palitos que por una emergencia también me parecen súper guays y un corta uñas. Como digo, a mí esto para arreglarte las uñas no, ni una cosa ni la otra, son cosas para no llevar uñas acrílicas o no llevar uñas de gel. Luego lleva esto, la navajita esta que te vale para abrir botecitos. Entonces yo más que nada lo he cogido por esto, me encanta. No a lo mejor para llevar lo que lleva, pero sí para meter aquí un cepillito de dientes pequeñito y la cremita de dientes que luego se va manchando en las bolsas de aseo cuando viajas por todas partes. La bolsita me ha parecido monísima. Y luego pues bueno, pues llevar la lima y sobre todo el corta uñas, que para abrir algún botecito, la navajita esta o un piquito o alguna cosita para llevarla de viaje también me parece interesante. O en el bolso a diario, por si te ocurre por ahí en medio de la plaza, que se me ha roto una uña en medio de la plaza, voy a arreglármela, que la puedes arreglar. Entonces lo he comprado por eso. Y luego pues que hacía juego con el neceser, que lo podía haber traído pero no lo he traído. Este de aquí, os dejo la foto y así os dais por enteras si no sabéis de qué os hablo. Esto pues se ha venido conmigo. Por supuesto me he traído también, bueno, he cogido también unas esponjitas de estas, son triángulos de estos sin más misterio de maquillaje, porque últimamente me está dando la manía, bueno, no es una manía, es una técnica, de aplicarme el colorete y el contorno y tal con el líquido y difuminarlo, que no haga ruido, y difuminarlo con esponja. ¿Qué pasa? Que si utilizamos las esponjas bonitas, por así decirlo, las gorditas, para lavar luego eso, o las lavas inmediatamente y aún así tampoco sale. Entonces digo, voy a comprar de estas baratitas, de estas tipo triángulo, de estas feas, para difuminar esas cosas y no manchar las esponjas buenas, por así decirlo. Vamos a llamar esponjas buenas. Esto estaba por poco, por 1 euro por ahí. Os voy a ir dejando los precios aquí abajo, porque es que ahora mismo yo de memoria no me acuerdo. Y el ticket dije, voy a guardar el ticket para luego cuando haga el vídeo. ¿Lo has visto tú?
Pues yo tampoco. Así que os voy dejando por aquí abajo los precios y así. Además, como todas tenemos un Mercadona cerquita, yo lo que pasas por el Mercadona lo miras y tal. Pero bueno, que os dejo los precios. Yo os los apunto aquí debajo, os dejo los precios. Me cogí un caprichito, pues una tontería. Bueno, una tontería. No es una tontería, es un glitter corporal. Mirad, es este glitter corporal que dice Elixir Fleur de... Fleur. Un glitter corporal. Vamos a ver, que esto es un aceitito hidratante que lleva glitter. Y bueno, no sé si dejará muy brillante, espero que no. Pero sabéis que en verano, cuando tomas el solecito un poco y luego te sales a tomar una cervecita a la terraza y tal... ¡Oh! Esto huele de escándalo. ¡Qué bien huele! Tú te untas con esto, que es un hidratante, un aceite hidratante, imagino que será, y le das un toquecillo. No brilla mucho, ¿verdad? No. Lleva unas chispititas así. Perfecto, me parece perfecto. Me parece perfecto porque no brilla mucho, que es lo que a mí me daba miedo, y sí se queda así como un brillito así, que al mover el brazo da la luz y tal. La única pega que le estoy viendo es si queda pegajoso. Si esto se seca o se te queda... Que encima del Aftersun, el bronceador que te has puesto, la crema hidratante, el sol, si luego esto se te queda pegajoso... Habría que ver qué pasa. Bueno, como lo voy a tener un ratito aquí y se va a secar, vamos a ver si seca del todo. Y aquí detrás pone glitter corporal perfumado. Claro, por eso huele tan bien. Dice, ilumina y decora la piel del cuerpo y modo de empleo, aplicar sobre la piel limpia y seca del cuerpo y extender con un suave masaje, lavar las manos después de su aplicación. Es lo que me ha parecido, que tiñe también un poquitito las manos. Que lo voy a coger el bebito y como no me ponga los guantes, dicen, pero esta mujer que lleva en las manos, por Dios. Vale, pasamos a otra cosa, mariposa. Luego de los glitter, no, de los ¿cómo se llama eso? De los gloss. De los gloss que salieron hace tiempo, que han dejado en línea al fijo, que tenía 5 tonos y un transparente, que eran, bueno, menos el transparente, voluminizador. Me he traído... ¡Ay, tengo una paloma que se me asoma! ¿Quieres que te maquille? ¡Paloma! Te va a tirar desde un sexto la jodía. Claro, como vuela. Bueno, que me he traído el gloss volumizador, el transparente. Yo esto de las cosas voluminizadores, yo no tengo fe en ella. De todas formas, además yo no veo, yo me los pongo y tampoco veo así un efecto. Y la sensación esa pues tampoco es que tal. Bueno, el caso es que yo tenía uno de estos de Catrice. Y el otro día un buitre cercano me dijo, ay, ¿no tendrás un para que darme así volumen en los labios? Y yo te dije, pues anda que no tengo, de todo tengo. Y se lo di. Y entonces al ver ayer en el Mercadona estos, dije, yo no compré nada de estos porque yo no soy de glosses. Sabéis que yo no soy de glosses. Pero dije, ¿cómo no me llevo alguno para probarlo? A lo mejor son... Me estoy probando yo aquí la maravilla del siglo. Total, que cogí y dije, voy a llevarme el transparente, puesto que el otro me ha desaparecido, voy a llevarme el transparente y prueba a ver si eso del voluminizador hace efecto o no. Así que me he traído el transparente y lo voy a probar aquí ahora mismo. Hidratante, por lo menos hidrata. Sueltamente toladillo. Está como rico. Me te quedan labios babosos con los glosses. Bueno, y ya vamos a lo que hemos venido aquí, que es a ver la nueva colección de maquillaje. Pero antes os quiero enseñar otra cosa que no es que sea una maravilla, pero que he comprado dos. Y es estas bolsas. Esta bolsa de... ahora os enseño lo que lleva, porque no lleva casi nada, para llevarla en la bolsa de playa. Se le ha criticado mucho porque lleva 4 tonterías dentro y un precio bastante alto para lo que lleva. Es decir, son 9,90 y pico, no sé, 95, 99, 90. Y la particularidad, que es mona, es de la colección esta misma,
Summertime. Y dentro lleva, bueno, esta bolsa veis que tiene un tamaño, ¿veis? Más o menos como es de grande. Lleva rejilla por aquí, por si la pones en la playa, que no se te meta la arena dentro y tal. Yo la he comprado porque necesitaba una bolsa de este estilo. El tamaño me parece perfecto a lo que yo buscaba, para meter los bronceadores de la playa en la bolsa o en la piscina. Yo llevo una bolsita pues con mi peine, mis cosas y tal, pero necesitaba una bolsa para aislar los bronceadores, que los coges, se pringan, el bote está pringoso y a mí me da mucho asco que luego se me mezcle con la toalla, con si llevo algo de ropa y me la quito. Bueno, que el tamaño me parecía ideal y yo no pensaba comprar esto por eso, porque las críticas que vi que era caro para lo que llevaba. Y dije, bueno, pues la he comprado también porque yo todos los años tengo una bolsita impermeable donde meto el móvil. Yo no me meto con el móvil en el agua, me parece que aunque digan que sí que se puede, yo no me arriesgo. Mi móvil lo quiero demasiado como va a meterlo en el agua. Pero sí que es verdad que la del año pasado ya estaba muy vieja y necesitaba una bolsita hermética de este estilo para llevarme el móvil. Entonces digo, bueno, la bolsa tiene un tamaño perfecto, lo de la rejilla me gusta, el diseño me encanta. Voy a llevarme una. Estoy intentando abrir esto. Esto se abre. Esto se abre así. Se mete aquí el móvil. Esto se cierra. Es que nos lo ha enseñado. Esto se cierra, lleva aquí unas palanquitas y esto se ajusta y se queda herméticamente cerrado. Y lleva su cinta para colgar. Entonces necesitaba una, las había visto ya en Amazon y andaban por los 5, 4, entre 3 y 6 euros, por así decirlo. Dije, vale 9, la bolsa de los chinos que te puede valer a lo mejor 2 o 3 euros, es grandote y es mona y es fuerte, ¿eh? Entonces digo, al final ya tienes entre esto y eso tienes los 9, o sea que yo no le veo tan cara. Que es verdad que esto lo puedes comprar más barato, pues sí, pero es bonita. Luego lleva un peine espejo de estos que lo llevas en un... Coño, ¿verdad cómo lo abro? No seas lerda. Un peine de estos que lleva un espejito, que siempre viene bien, y un peine de estos que le empuja y sale para afuera y que sirve para peinarte 2 o 3 pelos, porque esto no vale para peinar mucho, pero bueno, para arreglarte un poquito el flequillete así en una emergencia o tal, siempre hay que llevar un peine, aunque sea malo y pequeño. Y un espejo siempre viene muy bien, porque luego te extiendes el bronceador, la crema solar y te vas al chiringuito y dicen, ¿pero dónde llevas el pegote blanco en la nariz? Entonces, para verte la nariz, si te has dejado el pegote blanco, por lo menos sirve. O también te llevas las pinzas de depilar, que en la playa, en la piscina, se ven que te cagas, y te quitas los 4 pelos que te sobran. Que yo alguna vez lo hago en el espejo del televisor del coche, pero claro, ahí me arriesgo a que me vea todo el mundo. Entonces, pues bueno, tampoco es una cosa otro mundo, pero no viene mal. Y luego lleva un coletero. Igual, no es nada del otro mundo, no es tampoco ni muy grande, bueno, pero tal vez sí. Y tal, que tampoco me parece una barbaridad. Pero es que no tengo una. Tengo 2. Una para mí y otra para algún buitre, así que no solamente me ha encantado, sino que además, en vez de una taza de caldo, toma 2. Me he traído 2. Y ahora sí, ahora ya vamos a la colección, que sé que estáis esperando. La colección, si habéis visto por el reviews, que seguro que ya habéis visto de todo, porque yo siempre llego tarde, y además porque lo anuncian tan pronto, que yo no sé cómo hay gente que se hace con los productos. Si están llegando, claro, yo sé que hay mercadonas los que llegan las cosas antes, y luego sé gente que tiene enchufe con los mercadonas, o incluso gente que trabaja en el Mercadona que tiene canal de YouTube. ¿Sabéis qué han sacado? Una paleta de sombras, una paleta de iluminadores, esta paleta de glitter, que no la quise traer porque la toqué y son glitter, con una partícula así de gorda, y de ese hay que poner glue debajo para que se pegue. Yo tengo paletas de glitter, tengo una de Corazona que es glitter, ya con el pegamento. Tengo la Mondus de Urban Decay, que es una virguería de paleta. Tengo sueltas de Constant Carrol algunas. Bueno, que tengo varias y tampoco uso tanto glitter. Sí me gustan las sombras satinadas, sí me gustan las metalizadas, pero la del glitter, las de glitter, las de glitter,
ya tengo bastantes, entonces no me la traje. Los precios, como digo por aquí, alrededor de 8, alrededor de 7. Y bueno, han sacado también 4 labiales que creo que están a medio camino entre el labial y el gloss. Ahora lo veremos. 4 tonos, yo me he traído el 1 y el 4 porque dije, como he oído que no son labiales, yo no soy de glosses y de tal, entonces dije, voy a llevarme el 1, que es un coral, y el 4. Ahora lo iremos viendo poquito a poco. Y 3 perfiladores de ojos que me parecieron monísimos, en un verde, un azul, y esto de aquí es un... no tienen la misma tamaño. Anda, yo creía que eran colección los 3 y mira, este está cojito, es más pequeñito, o sea que no son iguales. Realmente entonces son estos dos. Y este que es un negro perfilador lápiz Pearly. Sí que es de la colección. Y bueno, es un negro. Es un negro. Lo que yo no sé es por qué el negro es más pequeñito. No ha crecido. Mira. ¿Ah? ¿Y por qué no son del mismo tamaño? Y son de la colección, sí. Summer Paradise los 3. Mira, si los ponemos así de aquí iguales, llegan a donde llega la marca negra. Ahí donde tiene que llegar el negro, la marca negra de estos, llega el negro. Bueno, que esto es un misterio insondable e indescriptible que no nos vamos a meter en él. Vamos a ir viendo las cositas poquito a poco. No las he abierto. Vamos a abrir primero la paleta. Es plástico duro, semi-transparente. Lleva estos colores así en morado que me encantan. Me recuerda a los colores de la colección Eclac, la de Navidad. ¿Os acordáis? Tiene toda la pinta. Si no fuera porque es color inchi papagayagística, la podían haber sacado junto a la colección Eclac, que lo mismo es que la iban a sacar pero luego se les quedó, no sé. Bueno, el caso es que me recuerda a aquella. No la he abierto siquiera. Los colores apenas sé que es color inchi, por lo que he visto en las redes sociales, pero tampoco la he observado de cerca. Me voy a maquillar los ojos con ella y no sé lo que voy a hacer porque ya te digo, no he visto los colores enteros. Viene muy bien precintada. La tapa, como digo, es semi-transparente. Y sí me encantan estos colores, ¿qué os voy a decir? A mí me encantan estos colores. No es que el día esté muy adecuado hoy para ponerte estos colores porque está nublado y va a caer un diluvio universal, pero es lo que hay. Las sombras llevan número, la 1, la 2, tal. Vamos a hacer swatchecillos y que sea lo que Dios quiera. Y empezamos a meterle cositas a los ojos. Son 4 por 4, 16 sombras las que lleva. Vamos a empezar por la parte de arriba. Lleva 5 y 5 dedos que tengo. Así que además son las sombras que van en esa numeración. Y esta es la 1. Qué bonita. La 2. Uy, qué preciosa. La 3, vaya naranja. La 4, una amarilla divina. Y la 5, otra naranja. Preciosas. La pigmentación. Qué pigmentación y qué ojeras tengo. Segunda fila. 6. 7. Uy, qué bonito ese rosa. 8. Oh, precioso. 9. Qué coral. Y 10. Qué naranja tan bonito. Buah, me encanta. ¿Cómo pigmentan? Para ser colores tan vivos. ¿Cómo pigmentan? Mirad. Qué pigmentación. Hemos dicho 11. Qué bonito que es. 12. 13. Y el 15. Vaya moracos. Uf, no sé si es de morados, de rosas o de qué. Este verde es precioso.
Madre mía, de colores tan bonitos. Pues fijaos que estuve yo a punto de no comprarla porque dije, uy, colores vivos. Tengo varias. Tengo la que es imitación de la Carnival. Tengo una de XX Revolution. Digo, estos colores tampoco son tan ponibles todos los días y tengo. Se me está dejando anonadada. Vamos con la última fila. Mirad. Vaya pigmentación. Vamos allá. 16, qué bonito. 17, qué bonito. 18, ¡guau! ¡Qué verde! 19, qué bonito, de los tonos de la paleta Yucca de Natasha Denona últimos. Estos verdes son Yucca Natasha Denona. ¡Buah! Mirad. Aquí todos los colores juntos. Mirad qué virguería de paleta. Y ya te digo, yo de momentos cuando la vi dije, pues tengo un montón de colorines, esta no me hago con ella. Pues esta merece la pena, por lo menos en swatch en el brazo, mucho, mucho, mucho. Vamos a ver en los ojos qué pasa. Como veis, una paleta que no lleva ni sombra hueso ni sombra negra, entonces una paleta que si queremos algo de neutros o utilizar un color hueso para fijarnos en la prebase si nos ponemos prebase o un negro para hacernos un delineador, tendríamos que coger otra paleta, es decir, no es una paleta completa, necesitamos de otras sombras base para complementarla. Es decir, yo que me voy a tirar por los rosas, estos de aquí, con ese morado. Así que lío. Encendemos espejito. Dijo, vamos a encender si no tiene luz. Así que nada, vamos por acá. La pigmentación está, por lo menos esta sombra, muy, muy bien. Voy a coger ahora esa preciosidad de aquí para difuminar un poquito por encima. Voy a coger ahora este más rosita para la cuenca. Con un pincel limpio. Quiero meter algún color a contraste en medio, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me apetece este clarito. Me apetece un montón, aunque es un poco verde. Vamos al tema papagayo. Es preciosa, es un verde agua precioso, que para estar el día nubladito sí le estoy metiendo yo caña al asunto. Pigmenta esto súper guay. Y ahora con este pincel biselado voy a reaplicar el delineado que he hecho con el morado. Y difuminamos un poquito los bordes tanto de uno como del otro. Vamos, que es que parece que voy de festival y no son las 10 de la mañana. Vamos con la parte de abajo y que sea lo que Dios quiera. Vamos a poner en todo el párpado inferior este verdecito. Vamos a poner a los delineadores, vamos a probarlos. Voy a poner el verde en la parte de inferior, por eso me he puesto un poquito la sombra verde. Deciros que son, valen 2,75 cada uno. Tenemos el azul como vemos, el verde y el negro. Son de glitter, son cremosos y ultra pigmentados. Voy a enseñaros aquí unos swatch. Vale, uy, se rompe, se me ha roto la punta enseguidica del azul, o sea que son súper, súper cremosos. Lo que espero es que luego se queden bastante fijos. Mirad, este es el azul, es muy, muy bonito. La punta de la vista se ve que son súper, súper cremosos. Voy a apretar un poquito menos, no vaya a ser que es que haya apretado más. Este es el verde.
Y vamos a ver el negro, que yo no sé por qué el negro tiene un tamaño más pequeñito, costará más hacerlo. O no sé, es súper, súper, súper cremoso. Son mantequilla pura, hay que aplicarlos. Imagino que se pueden hacer unos ahumados. Con esto se pueden hacer unos ahumados perfectos. Mirad los 3 tonos, azul, verde y negro. Así que vamos a estrenar el verde. La verdad es que me estoy viendo horrorosa. He hecho un maquillaje esperpéntico. Imagino cuando me ponga color en las mejillas alguna cosa más, esto será otra cosa. Vale, pigmenta muchísimo y es un verde precioso. Me estoy poniendo de festival. Yo creo que la del pan hoy, menos mal que la del pan ya está acostumbrada. A que baje a comprar el pan, como si me fuera a ir después al festival más fashion del mundo mundial. Ya está curada de espanto la pobre muchacha. Qué bonito que es este verde, qué bonito. Bueno, vamos a ponernos máscara de pestañas, que no me he traído ninguna de Deli Plus, así que voy a utilizar una que tengo aquí de Gian, porque es que no tengo ganas de levantarme. Pues sí, uno se cansa, una está ya mayor y no tengo ganas ni de levantarme. La verdad es que los maquillajes, cuando van así los ojos tan que dices, ay madre mía, si no salgo a la calle, tú le pones el rímel y ya cambia la cosa. Es que hay que ver cómo cambia la cosa con el rímel. La verdad es que esta máscara es preciosa. Si no habéis visto mi vídeo en el que os hago un maquillaje completo probando productos de Hin, podéis ir a verlo, porque Hin tiene auténticas joyitas. Os dejo por aquí un enlace por si queréis ir a verlo. Joyitas auténticas. Y bueno, antes de acercarme y enseñaros el maquillaje de ojos, vamos a seguir un poquito y vamos a avanzar la cosa. Como de colorete y bronceador no tenemos nada en esta parte, pero sí tenemos en la parte primera de la colección Summer. Lo único que esta colección es Summertime, que la compone el bronceador, colorete y la bolsa esta. Y esta, sin embargo, esta colección es Summer Paradise, es decir, son primas hermanas, pero forma parte de la misma colección, pero no es la misma colección. Es de la colección de verano, que no son hermanas, son primas. Entonces me voy a poner el bronceador y el colorete de estos para completar, y ahora seguimos hablando de esta preciosa paleta de iluminadores. Vale, como es verano, supuestamente verano, aunque el día de hoy no esté veraniego, voy a ponerme así en las partes en las que me daría un poquito el sol. Igualemos el cuello, mi grano, obviarlo. Últimamente estoy granísima. Dice menopausia, menopausia. Adolescencia, adolescencia. Vamos a aplicar el colorete. ¿Os acordáis? Voy a coger de todos un poquito. Es muy muy bonito y me va muy bien con lo de los ojos. Y vamos con la paleta de iluminadores. Es tal que así. Hace juego con la paleta de ojos, por supuesto. La desprecinto porque no la he ni abierto. Y, digo, me parece que no me va a gustar, porque claro, al verla cerrada se ve como tonos todos rosáceos, rosa, y a mí los iluminadores rosas no me gustan. Al abrirla sí que vemos que ya tienen más, son más achampanados. Este más champán, este un poco más violáceo, este más rosita, diferentes tonos. Son 5. Vamos a haceros unos... ¡Buah! Madre mía, cómo pigmenta esto. ¡Qué barbaridad! Son muy muy suaves. Y vamos a poner aquí el primero. Vale, sí que se ve. Vale, son muy bonitos. No quiero que me deslumbre de más la cámara. ¿Ves? Este se ve más rosita, este más champán. Vamos a ver, no son iluminadores de una calidad asombrosa, de estas que dicen, uy, parece que la luz ha salido de ti y no se nota nada de partícula. No,
se nota algo de purpurina, un poquito. Más en alguna, tal vez más en la central. No sabría deciros, vamos a ver. No soy iluminador como digo, que dices, ay, no se nota maravilloso la piel, no. Se nota que es polvo iluminador. A mí, para mi gusto, a mí el más clarito... Voy a coger el segundo, porque este lo noto un poquito más amarillento. Voy a coger el segundo y vamos. No hay que ser tan pijoteros con todo, digo yo, no sé. Vale, voy a coger el segundito. Pigmenta una barbaridad. Madre mía. Este sí que le noto partícula. Este por lo menos lo noto particularmente particuloso. Hay que coger con cuidadito porque pigmenta un poquito el grano. Es que el grano, anda que el grano. Para festival, para verano, para brillar, sombras brillantes, colores brillantes e iluminador brillante. Pues ¿qué queremos? Coger cosas de estas de verano así tipo... y luego que no pigmenten. O luego que no se vean. Pues no, para que se vea bien. Lo mismo en la cámara. Se me ve este lado más que este. Pero es que no me veo bien en el espejo. Y mi grano. Tengo unas ganas de explotármelo que no se debe hacer. Pero es que me duele. Me duele. Vamos a ver qué nos queda. Las cejas las traía ya de antes. Y nos quedan los labiales. Veredicto. Pigmenta muy bien, bastante, pero 5 iluminadores, que los iluminadores no solamente sirven para la cara. Ahora que me estoy dando cuenta, voy a coger este de aquí y le vamos a dar un toquecillo debajo de la ceja. Y voy a coger el último por cambiar, este de aquí. Y lo vamos a poner. Eso sí, si vemos la paleta de iluminadores en que es más versátil de lo que parecen, es decir, no tienes por qué ponértelo solo como iluminador, sino que puedes iluminar el lagrimal, utilizarlo como sombra de ojos, como un topper o alguna cosa así. Entonces ya la cosa se revaloriza. Pero vamos, a mí con un iluminador bonito no me hace falta una paleta. Mi opinión. Mi opinión, que luego todo se sabe. Vale, vamos con los labiales. Las labiales o gloss o tal y cual. Vamos a ver qué es lo que dice el señor Mercadona. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice labiales Summer Paradise Mercadona. Valen 5 euros cada uno. Y dice que son 4 tonos de brillos de labios. ¿Ves? Ya sabía yo que no eran labiales. Brillos de labios de textura mousse que se funde con la piel para conseguir un efecto labio mordido, que es una de las tendencias de este verano. Y bueno, que tiene un aplicador tipo gloss para depositar el color en varios puntos del labio y repartir dando suaves toquecitos con el dedo. Es decir, que esto no se aplica hacia lo bruto. Venga, vamos a abrirlos. El 1, como digo, es un tono coral. El 4 es un color malva, que es el que me voy a utilizar porque creo que me va mejor con el maquillaje de ojos que me he hecho. Y luego había un rosa más o menos fucsia y un rojo, por supuesto. Llevo el brazo como para salir ahora, como para que se me olvide a mí quitarme esto e irme a trabajar así. Vale, los perfiladores no son fijos, pero sí que no se han quitado fácilmente del todo. Y bueno, ya que estoy, voy a limpiarme todo el Vamos a secarlo como si no hubiera hecho nada. Por supuesto que ya no he llegado a saber si esto se queda pegajoso o no. Así que si lo sabéis y lo habéis probado y lo usáis, dejádmelo en comentarios. Pues como he empezado a hacerme los swatches, no me ha dado tiempo a ver si pigmentaban o no. Vale, este coral a mí me encanta. O sea, el color coral del número 1 me encanta. Y el rosa violáceo del tono 4 también me encanta. Mirad, son estos dos. El 1, el de abajo, este de aquí y este de aquí, el tono 4. Y creo que me va mejor el tono 4. Entonces dice la casa que se pongan en diferentes sitios
y que con el dedo lo vayamos extendiendo. Da un aspecto de gloss, es como un gloss, es un gloss. Y lo del labio mordido, no sé si me morderé mucho o no el labio. Voy a echarme entero. Es que a mí me gusta que pigmenten las cosas. Por eso me gustan los labiales y no me gustan los gloss, porque a mí me gusta que se note el color. Al untármelo entero, pigmenta más, por supuesto. Bonito es, bonito es. De momento lo noto un poco gloss, pringoso. Pringoso. A mí los gloss me resultan pringosos. Lo que yo no sé es si esto se va a ir secando o se va a quedar así. Veraniego y bonito es. Vale, me queda un toquecito. Voy a meter un toquecito. Y ya os enseño esto de cerca y ya luego a luego os dejo que os vayáis a vuestros quehaceres. Que todo el mundo, te imagino que tendremos muchas cosas que hacer. Voy a dar un toquecito aquí de negro para intensificar un poquito la parte del final que me gusta a mí. Qué bonito que es el verde, los perfiladores son preciosos. Mirad. El labio, mirad qué bonito. Y bueno, y el iluminador me pega un buff. Iluminador, la verdad es que se ve que ilumina. Vamos a decirlo. Y bueno, pues aquí tenemos las novedades que Mercadona nos propone para este verano. La paleta de glitter, como ya os digo, lo que toqué en el ni me gustó ni me dejó de gustar. Era un glitter normal y corriente, más bien gordito, más bien para que tienes que utilizar pegamento para gente jovencita, y como tengo otros, pues tampoco tal. Los perfiladores me han encantado especialmente, me han gustado muchísimo. Los labiales, bueno, pues son tipo gloss. No se termina de secar, tiene la textura gloss, no tan pegajoso como cuando me lo he puesto, pero sí se queda pegajoso. Entonces el color es muy bonito, pero no deja de ser un gloss con bastante pigmentadito. Y la paleta sí que me ha encantado. La paleta pigmenta cantidad. Los colores me encantan porque yo soy muy papagayo. Es verdad que necesitas otras paletas para complementar. Necesitas, si quieres acoger un neutros, aquí no hay. Tenemos aquí este neutro y este marroncito, lo único. Pero bueno, me faltaría un tono mate clarito y un negro, pero eso ya sabes que lo decimos siempre las youtubers y todo eso. Pero vamos, que pigmenta esto. Las sombras que me he puesto me parecen preciosas y pigmentan muy muy bien. Entonces me ha gustado. Me sigue faltando en la colección las dos primeras paletas, la de neutros y tal. Como son colecciones limitadas, tú no te las compras y luego cuando se ha pasado ya la colección y ya no quedas, entonces te da gana, que es lo que me pasó a mí. Y no tengo las dos primeras, son 5 las que van de este estilo y yo con esta tengo 3, o sea que mi colección se me ha quedado incompleta. Pero bueno, tampoco pasa nada, que estoy servida, que no me voy a morir de hambre por no tener paleta. Y sin nada más que decirte, cuéntame, ¿vas a picar? ¿Has picado? ¿Eres anti Mercadona? ¿Estás enamorada de Mercadona? ¿Estás en contra del señor Mercadona? Cuéntame lo que tú quieras. Cuéntame lo que vas a hacer este verano. Ah, que por cierto, hoy que estoy grabando, faltan 4 horas para que entre el verano. Así que, feliz verano y feliz semana y felices días. Nos vemos siempre que tú quieras aquí. Y si no te has suscrito y eres nueva, aprovecha ahora que termina el vídeo, te suscribes, le tocas la campanita para que YouTube te avise cuando tengo vídeo nuevo y ya somos amigas. Y si eres vieja, lo de siempre. Te adoro. Hasta siempre.